Última hora en el Atlético de Madrid y es que el conjunto colchonero está muy cerca de cerrar el fichaje de una de las perlas de la liga. En este video vamos a reaccionar a algunas jugadas del futbolista y hablamos un poco del acuerdo que está muy cerca de concretar el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es uno de los clubes que sigue moviéndose en este mercado de fichajes de verano. Más allá de las incorporaciones ya confirmadas, como la de Soyuncu, como la de Javi Galán, como la de Azpilicueta, el conjunto colchonero sigue buscando opciones en el mercado para confeccionar una plantilla capaz de poder competir por el título de la liga. Eso hay que ponerlo muy en cuenta. El Atlético de Madrid tiene claro que por las lesiones que está sufriendo el Madrid, más su mercado con la no llegada de Mbappé hasta este momento, y el Barça con las dudas que todavía transmite a nivel de juego, puede ser una temporada en la que pueden volver a ganar la liga. Y obviamente Diego Pablo Simeone quiere una plantilla capacitada para competir a ese nivel. Obviamente también enfocándonos en que la Champions League se ha convertido en un objetivo muy importante. Porque obviamente la temporada pasada no le fue muy bien, eliminado en fase de grupos, y obviamente llegar lejos en la Champions a nivel económico es muy importante para el club y también obviamente a nivel deportivo, que eso también es relevante a la hora de hablar de un club tan importante como el Atlético de Madrid. Vamos a hablar de dos cosas muy puntuales. Después, el segundo punto, hablaremos del delantero que llegaría al Atlético de Madrid este mismo verano y al mismo tiempo vamos a reaccionar a algunas de sus jugadas. Pero comencemos con otra información. Højbjerg sigue siendo una pieza capital dentro del mercado del Atlético. Es un nombre que gusta mucho a Simeone. Es el jugador que quiere para su mediocampo, para hacer ese pivote más posicional, siendo un perfil diferente al que o a los que tiene el conjunto colchonero en plantilla actualmente. Obviamente hay muchos condicionantes, como por ejemplo el futuro de Joao Félix. También se habla, aunque no de una fuente muy confirmada, de que Arabia Saudí está interesada en Rodrigo de Paul. Obviamente no sabemos cuánto estarían dispuestos a ofrecer, si el futbolista estaría interesado en irse a Arabia, pero hay que poner sobre la mesa que obviamente la salida de Paul por una buena cantidad de dinero ayudaría muchísimo al Atlético de Madrid en cuanto a fair play financiero. No estamos diciendo que el Atlético debería venderlo, solamente que a nivel económico, si se llega a dar esa operación, obviamente es muy positiva, aunque te obligaría así reforzar tu mediocampo y ahí Højbjerg es que se convierte en una pieza importante dentro de la planificación deportiva del Atlético de Madrid. Y ahora pasemos con la otra información. Una información que acaba de salir hace muy pocos minutos confirmando que el Atlético de Madrid está muy cerca de cerrar el fichaje de un delantero. Vamos a repasar obviamente la información y aquí obviamente la vamos comentando. El Atlético de Madrid está cerca de cerrar el fichaje de Samu Omorodion, la perla del Granada. Información del Desmarque. Vamos a repasar poco a poco lo que dice, por lo menos los primeros párrafos de la noticia, y después opinamos y hablamos un poco del jugador y, como mencionamos, reaccionamos a algunas jugadas para ver qué tipo de futbolista es. El Atlético de Madrid venció el pasado lunes al Granada por 3-1 en el Metropolitano, primer encuentro de la liga. Samu Omorodion anotó el tanto para el conjunto nazarí en ese partido. Tan prendado quedó el conjunto rojiblanco con la actuación del delantero que está cerca de cerrar apenas unos días después su incorporación mirando al futuro. Vamos a leer ahora la información en sí del Desmarque. Según ha podido saber el Desmarque, el club madrileño pagará la cláusula de rescisión de Samu, valorada en 6 millones de euros. De este modo se adelanta a varios clubes de la Premier League que también trabajaban en la llegada del atacante hispano-nigeriano. Hay que poner sobre la mesa esta información. El día de ayer se confirmó que Samu estaba en la mira de varios clubes de la Premier, porque obviamente por perfil lo veían como un atacante interesante para el corto y para el largo plazo. El Atlético de Madrid se ha adelantado a todos estos clubes pagando la cláusula, aunque después vamos a hablar de ciertos detalles de la negociación que podrían cambiar un poco esta información. El delantero ha sido una de las sensaciones en la pretemporada del Granada, bajo las órdenes de Paco López. Tras su buena actuación la pasada campaña con el filial, anotando 18 goles en 33 partidos, el técnico valenciano apostó fuerte por él en verano y sus goles le valieron la titularidad en el arranque en el Civitas Metropolitano, donde hablamos que ya enamoró de por sí a Diego Pablo Simeone. Obviamente no debe ser el primer partido que ve la dirección deportiva y de scout del Atlético de Madrid de Samu Omorodion, pero sí que hay que decir que ese partido obviamente impactó a todos. Le dio un cambio, un chip, que el Atlético de Madrid se interesó tanto en él hasta el punto de querer pagar su cláusula, convirtiéndolo en un fichaje de este mismo verano. Pero ahora vamos a hablar de ciertos detalles. Obviamente, citemos la otra fuente que ha confirmado la información, Mateo Moreto de relevo. El Atlético está muy cerca de fichar a Samu Omorodion. Él cita obviamente el Desmarque y después da ciertos detalles de la información. Pero vamos a hablar de otras variantes de este acuerdo. El Desmarque confirma que existe o que la posibilidad es que el Atlético de Madrid pague la cláusula de 6 millones de euros que tiene en el contrato del futbolista. Hay una segunda vía. Se habla de la posibilidad
de que el Atlético de Madrid esté negociando con el Granada el fichaje por menos precio. ¿Qué ocurre? Existe todavía la llave de que el jugador pueda quedarse cedido una temporada o hasta 2 en el conjunto dirigido por Paco López. ¿Cuál es la intención? Obviamente que se pueda formar ahí. Tiene mucho sentido si nos planteamos, obviamente, la idea. Obviamente Samu Morodion impresionó a todos con su debut en la Liga, pero hay que decir que llegando al Atlético de Madrid no se sabe cuál va a ser su carga de minutos, es decir, no sabemos cuánto va a jugar. Y eso obviamente puede frenar su evolución, que después por unos videos que veremos nos damos cuenta que es impresionante. Obviamente el Atlético de Madrid no lo ve como un refuerzo estelar para este verano. Puede serlo, puede que sí. Obviamente capaz llega el Atlético de Madrid, impresiona mucho más a Simeone y a partir de ahí es titular. Eso no lo podemos prever. Pero obviamente el Atlético tiene claro de que una sesión en el Granada, club donde se formó, donde ya tiene un contexto, donde el entrenador ya confía en él, es algo muy interesante para que el jugador pegue un salto de calidad y siga evolucionando. Y después cuando regresa al Metropolitano sea una pieza importante. Obviamente, como mencionamos, es una segunda variante de la operación que no se sabe todavía a ciencia cierta. Lo que sí se sabe es que si no se llega a un acuerdo para negociar con el Granada, el Atlético pagaría la cláusula de rescisión. Ya saber cuál sería la decisión posterior al pago de esa cláusula de rescisión, si ceder al futbolista o quedárselo en plantilla, para que se adapte a la idea de juego de Diego Pablo Simeone, a la que después hablaremos y agregaremos matices interesantes con la llegada de Samu Morodion. Aquí vemos su perfil de Transfer Market, jugador muy joven, 19 años, nacido en Melilla, España, forma parte de la selección española sub-19, ya mencionamos doble nacionalidad, hispano-nigeriana, es delantero centro único, nacido en 2004, tiene una altura de 1,93, un delantero muy físico, ya en los videos nos daremos cuenta qué tipo de futbolista es y cómo su físico es muy importante para su impacto a nivel individual. Aquí vemos que se formó en las categorías inferiores del Granada y agregamos obviamente el matiz de que ya lleva un gol en 82 minutos en la Liga. Impacto inmediato en su primer partido, en un contexto complicado, contra Atlético de Madrid, uno de los mejores equipos de la Liga, en el Metropolitano. Y ahora, como mencionamos, vamos a reaccionar, vamos a ver algunas acciones de Samu Morodion. ¿Por qué? Porque creo que es importante para poder evaluar qué tipo de futbolista podría llegar al Atlético de Madrid en el corto o largo plazo. Obviamente ahora tenemos la Liga para poder verlo, para ver su evolución y todo, pero vamos a ver qué tipo de jugador es, por si la gente nada más ha visto un solo partido de la Liga, o este mismo que ya mencionamos contra el Atlético de Madrid. Aquí lo vemos, es un delantero muy físico, o sea, con muy buen físico, muy buena altura, muy rápido. Aquí vemos cómo alude el portero, mucha tranquilidad a la hora de definir. Hay que decir que en las categorías inferiores de España ha demostrado una superioridad impresionante, siendo un jugador de un nivel altísimo. Miren aquí cómo, obviamente, detecta el espacio a atacar, aguanta muy bien, le crea línea de pase a su compañero y define con una seguridad impresionante. Ya vamos a seguir viendo estas acciones. Obviamente, siempre que vemos estos highlights, recalcamos. Ver los highlights no significa que ya el jugador sea muy bueno. Obviamente hay que ver partidos, hay que ver cómo reacciona a diferentes contextos. Pero obviamente viendo estas acciones nos damos cuenta de ciertos matices, como por ejemplo esta jugada que acabamos de ver, donde el jugador por velocidad supera a los centrales y define con mucha tranquilidad. Esa tranquilidad es muy importante en la élite, porque lo que hace mejores a los delanteros es la sobriedad que tienen para poder definir en situaciones complicadas. Y aquí vemos que mano a mano con el arquero, la pica después de un pique de velocidad muy importante. Aquí vemos otra opción, miren cómo regatea dentro del área, es decir, es un delantero que también puede gestionarse sus propias acciones de peligro. Hay que mencionar una cosa, este perfil de delantero en el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone siempre ha cuajado muy bien. Un delantero con buen físico y con capacidad de gestionarse sus propias acciones. Recordemos nombres propios como Radamel Falcao. Obviamente no queremos comparar a Samu con Radamel Falcao porque además de perfiles no son tan parecidos. Pero tienen dos características muy importantes, que son capaces de poder chocar con centrales y poder ganarse ahí los duelos y pueden gestionarse sus propias oportunidades. Obviamente hay muchos más registros que no podemos comparar a ambos, sobre todo porque uno llegaba a ser el mejor del mundo o uno de los mejores del mundo en su momento, de 9 obviamente, y el otro es un jugador muy joven que debe tener una proyección y a ver cómo puede evolucionar. Pero tiene dos detalles interesantes en su juego que le pueden ayudar a cuajar dentro de ese Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Aquí vemos otra vez, miren cómo se va alejando, va entendiendo muy bien la situación de la jugada y anticipa al central. Muy buena jugada ahí, entendiendo muy bien lo que es el área y cómo moverse dentro de ella para crearle línea de pase a sus compañeros. Eso también es fundamental en un 9, no solamente meter goles, sino poder llegar a la situación de la mejor manera posible. Aquí vemos cómo se queda fijo contra centrales, esto es importante también. Nos hemos dado cuenta que no es un delantero de moverse mucho de la zona central, es decir, le gusta quedarse y chocar contra centrales, le gusta estar ahí, que lo sientan, poder marcar la diferencia con su físico, y eso obviamente también es un rasgo que lo define como futbolista.
Vamos a ver cómo se mueve en esta acción. El centro, su compañero lanza el desmarque al área, queda el rebote y define. Ahí obviamente quedando entre centrales, está cerca de la zona de disparo. Hay que mencionar obviamente que tampoco es un jugador perfecto, tiene muchas cosas que evolucionar y crecer, pero es un talento más que interesante. Aquí lo vemos moviéndose dentro del área. Miren cómo con el central ya lo fija y se va moviendo para crearse el opciones. Reacciona de manera inmediata al rebote que deja el portero y puede definir bien. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de reacción. Ese olfato goleador que necesitan siempre los delanteros. Miren esa velocidad aquí. Cómo eluda el portero con un autopase. Muy bueno ahí. Miren esa velocidad imperial para poder superar a los centrales. Tiene condiciones muy impresionantes. Yo creo que estamos hablando de un delantero que si respeta todo el proceso, es decir, tiene minutos, tiene continuidad, las lesiones no lo complican, tiene condiciones para ser de los mejores de la liga. No quiero apostar a que va a ser de los mejores de Europa porque ya capaz estamos hablando de palabras mayores, pero en cuanto a la liga, por características, por estilo de juego, puede tener condiciones para en 3, 4 años ser de los mejores de la competición. Y creo que eso es lo que está viendo el Atlético de Madrid en él. Un delantero rápido, que con espacios es letal, que dentro del área define muy bien, no tiene problemas para regatear al arquero o definir prácticamente de manera inmediata. Tiene esa valentía y ese olfato goleador que un 9 en la liga necesita para ser determinante. Y eso es lo que creo que el Atlético de Madrid está viendo en él. Obviamente, como mencionamos siempre, su evolución va a depender de los minutos. Por eso creemos que el Atlético de Madrid lo ve más como una pieza para fichar, para el corto o largo plazo, para que el largo plazo sea un delantero importante, una pieza importante en el proyecto. Pero obviamente para el corto plazo no se sabe si va a ser titular en el Atlético de Madrid. Ya son cuestiones importantes por las que se plantea la posibilidad de una cesión. Hay que ver si la cesión va a ser al Granada, donde creo yo, por lo menos en opinión personal, que sería el mejor destino porque ya conoce el club, ya tiene experiencia en la institución, ya el entrenador confía en él, le dio 82 minutos en el primer partido de liga, en el regreso al Granada a Primera División, que no deja de ser, es un rasgo muy importante. Yo lo veo como un jugador con muchísimas condiciones. Vamos a ver cómo sigue evolucionando, pero por lo menos aquí, de manera directa, creo que es un muy buen fichaje del Atlético de Madrid. Creo que es un jugador que tiene condiciones para ser importante en el corto o largo plazo y a ver cómo le funciona. Este es Samu Omorodion, delantero centro, que estaría muy cerca, según información de Desmarque y de Mateo Moreto, de llegar al Atlético de Madrid. Fichaje para el largo plazo, pero que podría tener impacto en el corto dependiendo de cómo sea su rendimiento. Ahora les preguntamos dos cosas a ustedes, teniendo en cuenta las dos informaciones que dimos. ¿Creen que Samu Omorodion es buen fichaje del Atlético de Madrid? Pensando más en el largo plazo, ¿lo ven como un delantero con condiciones para ser de los mejores de la liga de aquí a 3, 4 temporadas? Y segundo, ¿ustedes venderían, ya que surgió la información, a Rodrigo de Paul para fichar a Pierre-Emile Højbjerg? Obviamente preguntándoselo a los aficionados del Atlético de Madrid. También les invitamos a darle me gusta al video, suscribirse al canal, darle a la campanita para estar atentos a todo el contenido que estamos publicando en el canal de YouTube de Fichajes.net.